Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel y quiero pedirles por favor que vayamos al capítulo número 7 de este libro. A partir de esta enseñanza, estamos mirando y estamos pasando a una etapa diferente a los testimoniales y relatos históricos que hemos estado viendo hasta hoy en el libro de Daniel. Hoy estamos tratando un capítulo que es considerado como uno de los principales capítulos dentro de la profecía bíblica. Es decir, no solamente es uno de los pasajes más importantes del libro de Daniel, sino de toda la Biblia. Es importante mencionar nuevamente que estamos hablando de un libro que fue escrito entre el 2700 y 2600 años antes de Cristo. Desde el tiempo que tenemos ahora, puesto que fue entre el 700, 600 años antes de Cristo. Tiene ya entonces una antigüedad para nosotros de 2700, 2600 años, pero esto lo digo porque tiene una relevancia importante, ya que miraremos la precisión del texto. Miraremos cómo el sentido profético desde aquellos años hasta hoy toma una especial relevancia y un cumplimiento que cada vez nos deja mirar que está más cerca que nunca la venida del Señor Jesucristo y el cumplimiento de toda la profecía bíblica. Vamos entonces a leer primeramente del versículo número 1 al versículo 4 de Daniel capítulo 7 y vamos a ir explicando y entrando en detalles de lo que describe este interesante capítulo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Años atrás Daniel había interpretado ya un sueño en aquella ocasión del rey Nabucodonosor. Si usted recuerda cuando vimos Daniel capítulo número 2. Y que hablaba acerca de una serie de imperios o de reinos en el mundo que habría aún antes de la venida del Mesías, tanto primera y segunda venida. Pero en esta ocasión ahora no es el rey Nabucodonosor o algún otro rey, sino es el mismo profeta el que está teniendo un sueño, una visión de lo que sería el tiempo del fin. Dios le está entregando un calendario profético de las cosas que habrían de acontecer, de todo lo que vendría y paso a paso en una forma cronológica de las cosas que ocurrirían. Vemos ahora que ya no es una estatua descrita en sus diferentes partes, sino ahora estamos observando cómo está describiendo no una imagen, sino una gran batalla en el mar, y del mar salen 4 bestias. Ahorita hemos leído hasta aquí la primera bestia, que es el león con alas, viene a describir entonces el reino babilónico que en la persona de Nabucodonosor en algún momento tuvo una caída, mas sin embargo Dios en su misericordia le permitió levantarse nuevamente a él, erguirse otra vez como hombre y caminar todavía algún tiempo. Pero después de ese reino babilónico vino un segundo reino, y dice así el versículo número 5.
Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Ahora estamos viendo el siguiente reino que históricamente hubo, los medopersas. Está hablando aún esa falta de estabilidad que tiene ese oso, un pie que tiene mayor fuerza o que soporta más el peso del mismo oso que el otro. Nos está hablando acerca de cómo era precisamente ese reino que consistía de 2 grandes reinos, cómo se hizo uno solo y cómo los persas eran definitivamente más poderosos que los medos, que hoy en día son los kurdos, y los persas son los iraníes. Vemos que ese oso tiene 3 costillas en su boca. Recordemos que históricamente ese reino venció a Egipto, a Lidia y a Babilonia. Las 3 costillas que están en la boca del oso. Pero después de esto vino un tercer reino, históricamente hablando, y que Dios ya se lo anunciaba al profeta, aún antes de que aconteciese todo esto. Y dice así el versículo número 6. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Bueno, ahora estamos hablando del reino de griego, la cultura griega, su expansión que tuvo y cómo es mencionado también este leopardo que se extendió prontamente y rápidamente en su territorio, con la misma velocidad que marca aún la vida de este animal. Y bueno, la manera en la que se reparte entre esas 4 cabezas o esas 4 partes, está hablando precisamente lo que ocurrió después de la muerte de Alejandro Magno, que fuese el mayor líder del imperio griego y que se repartió entre 4 de sus generales después de su muerte, su prematura muerte, porque murió muy joven, entre los 30 y tantos años aproximadamente. Eh, y se dividió todo ese avance, todo ese territorio que ellos habían logrado, se dividió en 4 partes, y es lo que está describiendo precisamente esta parte de la profecía. Ahora pasamos a la descripción de un cuarto reino o un cuarto gran gobierno mundial. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Bien, ahora estamos abarcando no solamente el próximo imperio, que sería el imperio romano, sino la extensión del mismo. Recordemos cuando hablábamos acerca de la estatua en el estudio, cuando estuvimos viendo los tiempos del fin, y ahí una de las cosas que veíamos es que precisamente esas piernas largas representaban tanto el imperio romano, pero que después también tuvo una continuación descrito por los pies, mezclados también con barro, y habla acerca del tipo de unión que hubo o que habrá en los últimos tiempos, de la extensión
de ese reinado y que viene en este caso a hablarnos y a representarnos la cuarta bestia. Si recordamos la interpretación que el Señor le dio a Daniel del sueño de Nabucodonosor, después de toda esa inmensa imagen, vino una gran piedra que pegó sobre toda aquella estatua, pegando sobre los pies, sobre sus piernas, y toda ella fue destruida. Todos esos reinos prácticamente quedaron hechos polvo, y de lo que venía a representar esa gran piedra era un gran reino que nunca jamás sería destruido y que perduraría para siempre. Personificando y hablando acerca del reinado del Señor Jesucristo. En esta ocasión estamos viendo exactamente la misma idea, pero ahora nos lo está describiendo como esta cuarta bestia no solamente es peor que las otras que ya existieron, diferente a las otras, sino ahora vemos un reinado último, poderoso en todos los sentidos, pero que finalmente será destruido por el Señor. Y vamos a dar lectura acerca en el texto sagrado, cómo se presenta el mismo anciano de días que viene a representar al Padre, y cómo también vemos ya desde este tiempo la descripción de cómo Jesús vendría sobre con las nubes en su segunda venida. Vamos a dar lectura, por favor, siguiendo la descripción de esta cuarta bestia. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Vemos. Pero se sentará, Sí. ¿no? Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Muy bien, gracias. Bueno, en esta última parte de la lectura,
de este capítulo, no solamente es descrito ese cuarto reino, que en realidad nos está hablando de cómo será el reinado del anticristo. Ese personaje que tanto Apocalipsis nos habla acerca de él. El apóstol Juan también en sus epístolas, en sus cartas, habla acerca de cómo ya el espíritu del anticristo ya está operando. Y de hecho, lo podemos mirar nosotros hoy más que nunca. Todo lo que está aconteciendo en el mundo, lo que está ocurriendo hoy, la manera en la que se está perfilando todos los cambios, todas las cosas que están ocurriendo, ya no solamente por las señales que hemos en otras ocasiones hablado, según Mateo 24, que nos viene a representar esos dolores de parto antes de la venida del Señor, sino observamos también ya cómo ese espíritu de anticristo cada vez se hace más patente y cada vez anuncia más aún el cumplimiento literal de este personaje. Ya en la historia de la humanidad han habido tipos y figuras, ya han habido anticristos, ya han habido personas que han tenido parte del perfil de este personaje. Han sido ya impulsados y motivados por el mismo espíritu. Y aún el impacto que han tenido en el mundo ha sido en esa trayectoria. Quizás uno de los más cercanos a nuestra época sea aquel personaje tan conocido, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, cuando estamos hablando acerca de Adolfo Hitler, que en definitiva es uno de los hombres en la historia de la humanidad, no solamente más crueles, sino que toda su personalidad y la manera en la que se desenvolvía nos deja mirar un tipo de anticristo. Ya en la historia, desde los griegos inclusive, ya vemos personajes también que hicieron cosas que son características de lo que era el anticristo. Por ejemplo, hablemos de Antíoco Epifanes, que también fue alguien que entró al templo de Dios y que también lo profanó. Así como hemos visto la crueldad entonces de algún líder en una guerra mundial o la obscenidad y la profanidad en otro líder, en otra cultura y en otro tiempo. Y faltaría tiempo de seguir hablando de más ejemplos de personajes y hombres en la historia que han sido figura y tipo de este anticristo, así como es una copia realmente de como el Señor Jesucristo en su venida, en su primer venida. Antes de él vemos figuras en la escritura de personajes que fueron una representación de parte de la vida de lo que sería el Mesías, puesto que podemos verlo desde Abraham entregando a su hijo Isaac en el monte Moriah, que es una historia fascinante, pero que también viene a representarnos lo que Cristo vendría a hacer por nosotros, la vida de José, la descripción de cómo aún fue prácticamente entregado por sus hermanos, cómo fue prácticamente desechado, pero que la vida de él realmente fue para salvación de su pueblo. Y así miraremos una gran cantidad de personajes que son figura y tipo del que habría de venir, hasta que se presentó en carne Dios mismo en la persona del Señor Jesucristo. Pues bien, como este ángel de luz, el diablo, Satanás, Lucifer, se disfraza también como un ángel de justicia, es un imitador de todo lo que hace el Creador. Así también
tendrá también su gran personaje, su última carta. Y su última carta es conocido en las escrituras como en el Antiguo Testamento como Gog, en el Nuevo Testamento sobre todo con el nombre del Anticristo, o aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Y cosas que el Nuevo Testamento nos revela con tanta claridad, ya lo vemos y es impresionante. A mí me impresiona la luz que irradia aún la revelación de todo lo que recibió este hombre llamado Daniel hace 2700 años y que hoy es tan patente todo lo que ese libro nos dice. De hecho, Apocalipsis no lo podríamos entender en muchas de sus partes si no comprendemos el libro de Daniel. Para poder comprender bien lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 13, que nos habla también de lo que ocurre en cómo del mar surge esa bestia que será el anticristo, no lo podríamos comprender si no existiese Daniel 7, si no existiese lo que estamos hoy estudiando. De tal manera que vamos a encontrar textos paralelos. Apocalipsis, pues es escrito aproximadamente en el 90 después de Cristo. Pero esto que estamos hoy leyendo está ocurriendo en el 700 antes de Cristo. Entonces veamos la importancia de lo que hoy estamos estudiando. Yo sé que estudiar profecía no es algo sencillo y la verdad es que sí se requiere que el Señor nos dé su gracia, nos ilumine y tener un conocimiento de las escrituras para poder comprender estas cosas, pero la idea de ir adelantando en este estudio e ir clarificando lo mejor posible que podemos hacerlo es para que tengas un mayor aprovechamiento de lo que estudias y de lo que lees y de veas la relevancia y la trascendencia que tiene lo que ahí está escrito y cómo es la razón por la cual Pedro mismo le llamó a la palabra del Señor la palabra profética más segura. Y antes que recargarnos en lo que hoy llamados maestros vengan con nuevas revelaciones y quieran instruir a la iglesia con sus sueños y sus sentires y sus calambres y sus pensamientos, más bien mejor estar fundados y fundamentados en lo que la palabra del Señor realmente nos dice. Porque fuera de esto, no hay una palabra más segura. 3/4 partes de la Biblia es palabra profética. 3/4 partes. Así que comprender estas cosas nos ayuda mucho a comprender el porqué de muchas otras grandes verdades que vemos desde el Antiguo Testamento, la ley, sobre todo en los profetas, y después la manera en la que Pablo aborda aún a la iglesia. Muchas verdades que aún para la iglesia del primer siglo eran tan claras, eran tan patentes por el bagaje de información que tenían tan fresco de lo que Cristo ya había hablado y declarado en su ministerio terrenal y que inmediatamente después, obviamente, en primer lugar, el evangelio eterno que tiene poder para salvar a las almas, tener también una revelación y una claridad de los tiempos en los que se están viviendo y la manera en la que debemos de comportarnos y conducirnos y vivir, de tal forma que cuando el Señor venga nos encuentre como vírgenes prudentes, que no solamente guardaron la unción, la llenura del Espíritu en sus vidas, no solamente continuaron vírgenes y cuidadas, sino esperando la venida del Señor Jesús, la cual es para nosotros una esperanza viva y poderosa. Un texto como el que acabamos de abordar, no solamente y lejos de querer entrar mucho en detalles de lo que el mismo texto nos dice, de cómo tendrá una plataforma
de 10 naciones, de las cuales vencerá 3 y quedará. Cuando se levante él y se manifieste, controlará todo ese dominio de naciones, cómo avanzará de una forma vertiginosa, cómo será prácticamente ahora sí cubierta toda la tierra prácticamente del dominio y del gobierno de este personaje, que ya muchos presidentes, tanto de los distintos continentes, ya de alguna manera han invocado o evocado la importancia de que se presente alguien que realmente venga a poner orden a todo este caos que se están viviendo. Hoy estamos viviendo días difíciles, días de grandes cambios. Y la verdad es que a veces cuando leemos estas cosas, sobre todo cuando nos habla la Biblia en un lenguaje figurado, que nos habla de bestias y nos habla de personajes que pareciera que nos está hablando de monstruos, y a veces pensamos que es tan difícil comprender todas estas cosas, pero realmente lo que está haciendo el Señor es mostrarnos a través de figuras que puedan ser en un momento dado imaginadas y comprendidas en nuestra mente, pero para realmente hablarnos de algo más profundo y que tiene un cumplimiento literal en la personalidad de no solamente lo que ha acontecido ya en gobiernos mundiales con anterioridad, sino lo que aún estará pasando y lo que ocurrirá pronto, aún en esta generación mala que nos ha tocado atravesar y nos ha tocado vivir. Esa cuarta bestia, como ojos de hombre, que mira todo, que está enterada prácticamente de todas las cosas. Hoy vemos ya cómo hay un sistema que cada vez se esfuerza más por tener un control mundial de lo que sucede en cada lugar. Hay países en donde prácticamente ya la gente es tan vigilada que aún ya en sus propias casas o en sus propias localidades están siendo observados constantemente todo lo que hacen. Tenemos el ejemplo de China, por ejemplo, o países como Corea del Norte. Hay naciones ya que en una forma abierta aceptan que esto es una realidad y que esto ya es algo, es un secreto a voces, en una manera mejor dicho, que ya hay un control. Lo que hemos vivido después del inicio de esta pandemia, a partir de finales del 2019, nos vino a cambiar la vida prácticamente, no solamente a un país, sino a todas las naciones de la tierra. Obsérvalo y los 2 últimos años, o lo que va aún en este mismo 2021, la verdad es que la velocidad con la que han pasado las cosas, la manera en la que se han unificado tantas cosas como por ejemplo el uso de la mascarilla, la vacuna, los medios que hay, y no porque estas cosas en sí mismas, el controlar una pandemia sea malo. Yo creo que hay cosas que evidentemente son naturales y son bien recibidas, puesto que sabemos que tiene una razón de ser la ciencia médica, más sin embargo vemos cómo en resultados es una situación que a pesar de con todo y lo que hoy ya se ha logrado en vacunas o procedimientos, pues es todavía un monstruo, una peste, una pandemia que realmente no se ha logrado todavía contener y controlar. Miles y millones de seres humanos, de personas, han muerto y otros están enfermos por esto y otros siguen muriendo. Vemos cómo esto se ha generalizado, pero a la vez también ha creado algo conjunto a nivel ya no solamente nacional o de un bloque determinado o de un continente, sino estamos viendo ya parámetros, instrucciones, cosas que están prácticamente siendo como una orden o una voz que va hacia todo el mundo. Ahorita es esto, algo que lo podemos considerar como
lógico que ante una pandemia que se está sufriendo en todas las naciones, tiene que también buscarse en una forma internacional el control de ello. Pero haciendo un recuento de muchas cosas, vemos que no es lo único, que cada vez más se globaliza, sino vemos como muchos de los valores que han sido despedazados y destruidos en la familia, no solamente son en un lugar o en un rincón o en una nación, así como la legalización de lo que antes, aún para generaciones anteriores, era hablar de desviaciones en el hombre, en su conducta. Hoy en día ya es visto como algo que debe de ser aceptado, que es normal y que es natural y que hasta debe de ser instruido a nuestros hijos, que debe de ser instruido a nuestros niños. Entonces vemos cómo en distintas áreas, en distintas cosas, cómo cada vez más esto se generaliza y se globaliza. ¿Qué quiero decirte con esto? Lo que estamos leyendo en Daniel 7 no es sino la descripción de esto que estamos viendo nosotros, que cada vez es más patente y cada vez todo apunta más a ya no figuras y tipos, ya no personajes que sean un tipo de lo que la Biblia dice que vendrá, sino el cumplimiento literal de lo que la Escritura nos menciona, no solamente de aquel inicuo que hablará blasfemias en un momento dado, porque primero, según aún los jinetes, se presentará como alguien que viene a traer respuestas para la humanidad, un caballo blanco, alguien que lo viene montando y que si te dejas guiar por las apariencias, hasta puede parecer el mismo Cristo, que está trayendo esperanza al mundo. Muchos hoy en día, incluyendo al pueblo judío, siguen esperando al Mesías, en su gran mayoría, excepto el pequeño remanente que hoy en día sean cristianos. Vemos entonces cómo pronto surgirá no solamente ese personaje que durante un buen tiempo se ganará la popularidad y el buen recibimiento de un mundo que cada vez sufre más y está necesitado y que padece toda clase de injusticia, de pobrezas, de problemas económicos, sociales y de todo tipo, sino también observamos todo el poder que va a llegar a tener la presentación de este personaje, pero no nos quedemos ahí y no tengamos temor y miedo en nuestros corazones en el sentido de al ver estas cosas y el cumplimiento de todo esto, sino levantemos nuestros ojos al cielo y recordemos lo que también la Escritura aquí nos enseña. Finalmente, la victoria final es de Cristo Jesús. Es un tiempo nada más. Según lo que veremos en otro de los capítulos de Daniel más adelante, es una semana de años. Es decir, lo que nosotros comprendemos y entendemos en la Escritura es que ese periodo de tribulación tendrá una duración de 7 años, pero la etapa donde se dará realmente a conocer y donde será más peligroso y más voraz y más terrible su avance, serán 3 años y medio, descrito en lo que se ha leído en Daniel 7 como tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, que es otra forma de decir 3 años y medio. Pero vemos que el anciano de días, que no es otro, sino Dios el Padre, aún también llega un momento en que dice, basta, se acabó. Y llega el momento de darle el reino a los santos. No sin antes vemos como el Hijo del Hombre, que aquí Daniel está viéndolo venir entre las nubes. Recordemos que esto es algo
novedoso, porque, puesto que de esto no se habla en ninguna otra parte más del Antiguo Testamento, excepto hasta cuando llegamos al Nuevo, y eso ya hasta después del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, como Él muere, resucita al tercer día en una forma poderosa, se presenta vivo ante sus discípulos, está con ellos, les habla del reino de Dios, pero como también después delante de ellos asciende nuevamente al Padre entre las nubes y los ángeles les dicen a los discípulos que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús viene pronto por segunda vez, hermanos. Terminamos dando una conclusión para que a muchos de los presentes no se te haga un capítulo o verdades tan difíciles de comprender o entender, que yo lo sé que en sí mismo tiene su dificultad y lo son, pero a la vez también tiene verdades bellísimas que mostrarnos. Concluimos diciendo lo siguiente. Estos pasajes también nos enseñan que nosotros debemos de comprender que mientras estemos aquí, veremos con nuestros ojos muchas injusticias, muchas situaciones que nos harán pensar y decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esos niños muriendo de hambre? ¿Has visto las imágenes aún también como de la noche a la mañana les cambió la vida, no solamente a los hermanos que están ahorita viviendo en Afganistán, sino a la misma población, con el retorno prácticamente de este bloque del Islam radical y que mata y viola en el nombre de Dios? Vemos cómo hoy sufren y muchas veces vemos esos rostros, vemos esas injusticias y si eres sensible, la verdad es que dan ganas de llorar. Observas la mala distribución de la riqueza en el mundo, cómo el que tiene cada vez tiene más a costas del pobre. Pero no vayamos tan lejos. Quizá tú mismo has sufrido algún tipo de injusticia. Quizá tú mismo has padecido alguna mala treta, alguna coartada, algo que fue y ha ido ese golpe con toda la finalidad de que pierdas la fe, de que no guardes tu corazón, de que te afecte a tal grado en tus sentimientos y en tu alma lo que hayas padecido o lo que hayas pasado, de tal manera que vengan esos pensamientos a tu cabeza y pensar, ¿hay Dios en la tierra? ¿Verdaderamente habrá algo bueno que cambie todas las cosas, que ponga al malo en su lugar? Ese sentimiento de a veces ver cómo aparentemente el malo prospera, cómo el que no busca a Dios parece que no tiene falta de nada, que le va muy bien, que prospera en su camino, en todo lo que hace. Quizás tú puedas a veces hasta padecer necesidades. ¿Cuántos cristianos hoy padecen hambre? ¿Cuántos cristianos hoy están padeciendo aún de no tener las necesidades más básicas? ¿Cuántos cristianos aún lo han perdido todo? Piensa nuevamente en esos hermanos afganos. O piensa las dificultades de cristianos como nosotros, que lo que tienen que padecer y vivir todos los días
en China, en Corea del Norte o en algunos países en África donde el Islam, sobre todo en su corte radical, mata y destruye y viola y pasan muchas cosas contra el pueblo de Dios. Vemos que estos son días difíciles. En las naciones en las que nosotros vivimos ahora, en algunas partes todavía te reúnes, todavía no estás padeciendo una persecución física, pero ya en muchos sentidos eres probado, eres atribulado y a veces no entiendes por qué Dios lo permite, por qué pasan las cosas que has pasado, por qué sufres las cosas que hoy sufres. Y si en los salmistas vemos cómo ese sentimiento a veces se quería apoderar de ellos y, y gracias a que volteaban sus ojos al cielo y buscaban a Dios, terminan muchos de los salmos después dándose cuenta realmente de cuál es el fin de los impíos, el verdadero fin y cuál es la dicha y la bendición que hay realmente en el justo, a pesar de que ahora sea probado por un tiempo, sea atribulado por un tiempo. Un pasaje como el que leemos hoy nos trae esperanza, porque no solamente vemos la descripción del pasaje cómo el anticristo será destruido, cómo el reino será dado a los santos, aquellos que padecieron aún inclusive por el anticristo, o ya ahora, sin tenerlo personificado, ya el espíritu de anticristo que hay en el mundo, como hoy la iglesia es perseguida en sus distintas formas y maneras, como hoy los cristianos, los verdaderos creyentes están siendo atribulados, están siendo, muchos de ellos, vemos como Pedro cuando les escribió a los dispersados, que por causa del evangelio habían sido dispersados y habían perdido sus casas, sus tierras, todo lo que tenían. Y como en las epístolas de Pedro vemos desde el capítulo 1 de la primera epístola de Pedro cuando habla de la prueba, pero es muy enfático cómo él escribía a los dispersados de Israel, a los dispersados, a la gente que había ido para allá, no estaba más aún en su pueblo, en su nación, en donde tenían su casa y sus posesiones, como muchos de ellos lo habían perdido todo, como dice el libro de Hebreos. Muchos de ellos habían perdido sus posesiones, lo que tenían, lo que eran tratados injustamente, eran perseguidos, eran probados constante y continuamente. Pero esto es algo solamente por un tiempo. Debemos de entender lo que realmente ante los ojos de la eternidad un día veremos, que realmente esto fue comparado con lo que Dios tenía para su pueblo, algo extremadamente pequeño y corto. Aunque a veces la verdad, cuando estamos dentro del fuego de la prueba, un solo día se nos hace eterno. Una sola dificultad o injusticia contra nosotros, una sola situación que prueba nuestra fe puede parecer tan largo, puede parecer tan costoso que a veces faltan fuerzas para seguir adelante. Pero hay uno que como Daniel, aun cuando también ante estas visiones se debilitaba, y tan solo por el toque de su mano era fortalecido y se levantaba nuevamente. Y esto es lo que el Señor Jesucristo quiere hacer con muchas de nuestras vidas, con la iglesia en este siglo XXI que nos ha tocado vivir. En medio de la pandemia, en medio de que familiares nuestros, amigos nuestros queridos, aún hermanos nuestros en Cristo, hayan muerto quizás hasta a lo mejor por la presencia de este mismo virus. ¿Cuántos de los que hoy me escuchan inclusive perdieron un familiar? Perdieron a alguien
de su propia familia, un hijo, un esposo o a su esposa. O sea, la prueba es fuerte. Los dardos de Satanás a que dejes el camino son arduos y son terribles. A esto añádele aún las dificultades económicas, las pérdidas de empleos, la situación económica, la crisis, la preocupación por tus hijos si eres padre de familia, la situación que puedas estar atravesando, que puedas estar viviendo ahora en estos momentos. Pero hay uno que no se olvida de ti. Hay uno que te dice, ten ánimo, no temas. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. No temas. Llegará un día en que realmente esas preguntas que hemos hecho, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo habrá justicia? ¿Hasta cuándo se castigará la maldad? ¿Hasta cuándo se frenará al malo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ese sentimiento a veces me hace pensar en esa descripción de estos hombres que describe Apocalipsis, que salieron de una gran tribulación y que el Señor aún les dice, espera, porque se está completando todavía el número de nuestros hermanos. Pero de que llega un momento, de que llegará un día en que Jesús vendrá a este mundo ya no como Salvador, sino como juez, a dar el justo pago. Por eso desde los profetas vemos cómo Dios dice, transliterando a sus palabras, claro está, pero llevándonos a no cansarnos, a no amargarnos, a no irnos para atrás y decirnos, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Qué importante es, hermanos, guardarnos entonces de la amargura, del resentimiento, de la depresión, de la tristeza, de la incredulidad, de la tentación a abandonar y a dejar el camino. Que esta palabra hoy sirva no solamente para mirar la exactitud profética, porque es un tremendo paquete profético que le entregó el Señor a Daniel, sino en su aplicación hacia nuestras vidas, que no sea solamente para informarnos que finalmente el pueblo de Dios vencerá, que finalmente el reino de Dios será el que prevalecerá, aunque hoy no lo veas, aunque hoy parezca que no, aunque hoy todo te diga que no, sigue creyendo, sigue confiando, agárrate del Señor, porque Dios mismo nunca mintió. Cristo jamás dejó de declarar que los días serían difíciles, pero que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así que termino, hermano, diciéndote esto y por último, quiero pedirles que leamos en 2 Corintios capítulo 4, algunos versículos que le daremos lectura aquí, de cómo Pablo desde entonces nos habla acerca de cómo es el caminar de un verdadero cristiano. 2 Corintios capítulo 4. Vamos a ver en el verso 8 en adelante. 2 Corintios 4. Adelante. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también
La vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Nuestra vida está siendo perfeccionada aún a través de todo esto que está ocurriendo y está pasando. Recordemos que la novia que heredará el reino de los cielos será una novia sin mancha y sin arruga, vestida de lino fino. Y su esposa y el Espíritu dicen, ven pronto, Señor Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra y por lo que podemos comprender al estudiar tu escritura de cómo son las cosas, cómo ya mucho de lo que le dijiste a tu profeta Daniel ya se cumplió y cómo con la misma veracidad lo demás está también por cumplirse. Te damos gracias, Señor, porque este texto nos da un visor y nos adelanta lo que viene adelante, que por ahora nuestros ojos físicos no lo ven. Nuestros sentidos pueden decirnos todo lo contrario, pero el poder mirar con los ojos de la fe, el poder mirar cómo tú ves las cosas y lo que viene adelante y los que nos adelantas y nos dejas ver, nos da una esperanza viva, que sabemos que es incorruptible, que es inmarchitable, inmarcesible y que está reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano.